This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Más de 100 familia ya evacua na Curuan por causa na avenida. Necesita tiene updated inventory del proyecto del gobierno na syudad. Riprap na Mina Elementary School na Curuan ya quebra por causa na avenida. Consejo el continúa el diálogo acerca el flood control project después no hay abuya el mga oficiales del DPWH. Typhoon Nando, grande posibilidad queda super typhoon aseguna pag-asa. Este porción ta lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Más de 100 familia ya evacua na Curuan covered court por causa na avenida que afecta na mga sitio y komunidad. El agua ay yalega asa na pescueso del urgente y bien delicado. Aquí el report de Emil Tuban. Más de 100 pamilya el evacua después se alcanza la avenida de la mga casa alina barangay Curuan anoche. Ya evacua na evacuation center estos mga biktima de avenida na 10 sitios na barangay Curuan anoche. El mga lugar ya alcanza agua amo el Mina, Inner Presa, Na Presa, Biga, Sentro Curuan, Poblasyon, Palusan, Kamyas, Malacanang, Ibasagan. Asigun kung Kap Joselito Palcasantos de Barangay Curuan, ya alcanza na 100 pamilya el evacua na di ila evacuation center. El sitwasyon nga kaserta aquí na evacuation center, more or less lang pa man kita pwede abla. Sí. El lo demás taan na pa. Kini aquí mga 100 plus families. Uno dali sa epektaw aquí, este si Siriaco Bocoy de Presa Curuan, ya alcanza el agua en su casa y ya destroza también el su palayan, tiene anchor de 1 hektarya. Calculati di mi cimentera, el palay hasta la cintura, hindi nga ito pwede mirar ohas. Pansila? Sí. Na pwede pa magala-aprovecha? Natamiray do 50-50 Tamaduray ba? Hindi pa. Nuevo lang palita kwan, tansapaw, akal ta agacha. Nasa mantinuevo ta agacha, abierto pa siya flores. Yabong katamen el casa de si Teresio Bonares, después se pasa el trozo durante la avenida, alina Centro Curuan, kaya queda bien hondo el agua. Yan, kuan naman kasi sir, kung baka trozo sir ba? Yan, kuan po rin, may asali kami rin, kinsama kami hindi aman magkuano. Subi el avenida kay bahay man kil. Tapos bigla lang yung subi. Na kil. Kila de hondo el agua? Na mga asta kaya sir. Sina? Pero akil, yasali kami sa mga astek, aki pa lang na cintura. Cintura pa lang. Sí. El barangay y el pulis y otro mga ahensya de seguridad yaman ayudahan para man rescue con este mga vivientes ya queda biktima de avenida. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Yari itira el konsehal Atty. Gian Paulo Enriquez del Distrito 1 que mediante pendiente pa na second reading el su ordinanza a propósito ordinanza que takriya con el un grupo para mira maga estado del proyecto y calidad de este. También el pendiente ordinanza que hace grupo para mira con el maga desagüe na syudad. Debe según tiene kita updated mga inventory del mga proyekto de la ciudad para mira si cosa aquí el taase pa lang necesita man repair, también mira si cosa el mga depektoso para el mga propio aksyon.
Por medio de este, el puede asegurar saber el gobierno local y mga ahensya del gobierno si cosa el prioridad para así ikumpone. Y hindi espera lang que sucederá el mal epekto de este na mga residentes. Debe asegurar que da proactive el gobierno acerca este mga asunto. Riprap Alina Mina Elementary School na Kuruan yakebra por causa na avenida. Takil report di Marifita Mayo. Riprap Akina Mina. Por causa na Grande Avenida ya ocurri na Barrio Kuruan ayer tarde hasta anoche ya quebra el riprap na Costao del Mina Elementary School. El kapitan del Kuruan Joselito Jolit Falcasantos taabla talilang pa na 3 para 4 anyo este riprap. Pero hindi sigun ele asiguraw si de gobierno lokal ba este o de gobierno nasyonal. Sí, por cada avenida, que pime man la avenida aquí. Pero ayer, anti-ayer, 2 días straight, pero hindi kayo, may pasa na Pampang. 2 días straight avenida, como acá 3 ayer. Asigun kun Falca Santos, el cosa sila aura taman lingasa, amo el un edificio de la escuela a piki na riprap kaya quebra. Tasigisigun man timpak el tierra ita alcanzaya el timpak del tierra a piki na edificio. El pidisigun sila el ayuda del gobierno local o del gobierno nacional para mira con este asunto. Para ver prevenir que hay tiene pag grande destrozo na edificio o pone na peligro con el mga estudiante o maestra y maestro del escuela. El Mina Elementary School tiene según más o menos 200 mga estudyante. Usa pa ba ko na room or hindi anay? May man tamen o nita usa kay ekyo kita ya ta usa. ¿Cuánto Pero ekyo ala room, y por ejemplo pwede el jatun riprap kay ekyo aquí adelante sila room ta usa para safety con el mga estudyante. Mientras tanto, ya habla si Falca Santos, tiene también magariprap na diila barrio, él necesita hace subir para hindi man overflow el agua na río, cada vez tiene fuerte aguacero. Ya habla si Falca Santos que este incidente de avenida, el de Contodo Grande Avenida, que ya experiencia el Kuruan que ya afecta con 11 mga sitio. Tiene según cuantos mga propiedad ya destroza, pero bueno ya lang, kay no hay mga vida y costa por causa na avenida. Pagtiga siya en granda, habla sila ya kinyo wisyo, para lang ang avenida de kaklase eso sede. Do hindi kita klaro mira si Jenny Camino Kuruan. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El continúa el Consejo conducir con el ACA segundo parte del diálogo acerca del flood control projects na ciudad. Ese después no hay abuya mga oficiales del Department of Public Works and Highways Region 9 Office y District Engineering Office na diálogo durante la regular session del miércoles Septiembre 17. El mga representante del mencionado ahensya na diálogo hindi también kapaz para contesta el mga pregunta del mga konsyales razón por qué no hay tiene buen resulta el diálogo. Hindi también asigun todo mga kontraktor el kung quien niya invita el yaabuya na diálogo. El konsyaldante Vicente amo el proponent del diálogo y hindi este satisfichao na andansa del diálogo. Typhoon Nando, grande posibilidad que na super typhoon asigun na pag-asa. Akil report di Marites Espartero. Ya salía na Philippine Area of Responsibility o PAR el Typhoon Mirasol, pero adentro también na PAR el Tropical Storm Nando, donde grande asigun al chansa que da este super typhoon asigun na weather forecaster del Pag-asa 9 del Inclan. Asigun kun Inclan, este matiempo na ipa este direkta efekto aquí na Mindanao, especialmente na Zamboanga Peninsula, por causa el deste position arriba donde ta afekta na Luzon. Pero si tiene asigun magakambyo na deste tracking, grande el posibilidad afekta el syudad. Ara, ese si Tropical Storm Nando, adentro na Philippine Responsibility, tiene pa possibility ma-intensify pa isa into another category or higher category. So expected, probably, pwede like the typhoon or typhoon category, and I cannot overrule, but tiene pa possibility kada much higher pa, this category or super typhoon. For now, no hay direct effect aquí ko nato na Zamboanga Peninsula. Porka sa LDC position, arriba kay el mas apekta isa Luzon office or Luzon area. Para, if chene mga changes sa DCU tracking, so chene possibility apekta aquí ko nato na Zamboanga City.
El kondisyon a segundo tiempo ta eksperyensya al syudad esta matiempo el habagat o southwest monsoon. Si por ejemplo si Tropical Storm Nando, hindi subi pa arriba na norte portion, el man enhance este con el habagat razon para eksperyensya con el fuerte aguacero al syudad, pero si pa arriba este el hala este con el habagat, no hay ulan que el eksperyensya na Region 9. Because ara, el epekto or el cause del ulan diaton is forecast sa tiyan kita habagat or southwest monsoon. Now, if ever sa sinando mag-intensify and the disposition ni gedele yasubigate arriba or the northern pa-north, so tiyan possibility mang-enhance ele or disutraf tugpaki ko nato na Zamboanga Peninsula. So that's our scenario diaton. Another scenario is if ever yakadele maskwan el disiyo traki umuben disiyo arriba gayod, pwede hala el habagat, no ulan ko naton. Ta se acorda si inclan con magavivientes estabilante en tal caso el experiencia con el mal tiempo, especialmente aquellos mga taesta na magakanto y rio, y debe pirmi prepara el magago bag en tal caso el tiene emergencia durante el raza el mal tiempo o super typhoon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mas o menos 40 magakasa el Yakima ali na Unity Drive Tetuan este lang tarde. Ya responde el bombero na Unity Drive después quema este lugar sale na kanto del camino para adentro después se pega fuerte viento. Mga bombero ya subí na techo del magakasa para poder rega con el fuego adentro del lugar. Asigun ko lala un kagawa di alkansaya na 40 magakasa el yaman upod na fuego. May patambien abla si ko sa el causa del quema ion de este ya prinsipya. Kudal magaya na biktima, elman profiling sigun, el mga barangay health workers, el otro ahensya para kanila pregunta, ikere o para dale ayuda o asistensya, ileva kanila na evacuation center. El siguiente na mga noticias. Pag-asa tamanda bihila na efekto del habagat na Zamboanga. Water hydrant na pueblo, Yaruba. Más de 1,000 residentes del Distrito 1 ya recibe ACAP este día. Nuevo vehículo dayon tiene placa tadale el LTO. Police akabakuy mga vehículo parking por largo tiempo na Mercado Street y Governor Lim Avenue. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Margada Butter, dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Treat yourself this chocolate day at Dunkin' on September 20, 6 a.m. to 6 p.m. Enjoy 12 Classics chocolate donuts for just 299 pesos.
or savor 8 premium chocolate donuts for only 299 pesos. Sweet savings, one sweet day. Make your chocolate day unforgettable. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Pag-asa tamang bihilan efekto del habagat na peninsula por causa na otro lugar na Mindanao, bien grande el destrozo, ya ocurri como alina Valencia City, Bukidnon. Akil report. Taatra kaya aura na parte del Luzon al tropical storm Nando, mientras si Mirasol apore del Pilipinas ese tiempo. Pero el pag-asa ya habla que debe estar vigilante el mga residentes aquí na Zamboanga por causa del posible mal epekto también este vez del habagat. Asigun con el Central Office el pag-asa que este madrugada ya pwede sila nota tabiray el mal epekto del habagat o southwest monsoon aquí parte na west del Mindanao asa na Palawan y parte Luzon. Y este fin del semana posible pa este queda fuerte y afecta con el mga mencionado lugar. Anoche lang, un grande avenida también, el Yaabaha ali parte na Curuan, donde ya deja también con el mga residentes sumido na agua, que parte también del epekto del habagat y localized thunderstorms na Montesco parte del Distrito 2. Hindi asigun lejos, que el sucede este na Distrito 1 o Costa Oeste, siendo el habagat el afecta con el oeste parte del ciudad. Esta asigun pirmi con cuidado y preparado también. Yaman bahaya también la centro del pueblo es lang aga como alina Calixto para San Jose. Después que tiene asigun persona el ya naruba con el cabeza mismo del fire hydrant o water hydrant alina Kantoy Camino. Ang mga video ya imbya na TV11 taman na mira kita man awas lang el agua na Camino. Insigidas también ya anda responde. El personaje del water district na lugar y temporalmente ya pone palo para desmanda descansa con el mismo agua. Más de 1,000 residentes del Distrito 1 ya recibí AKAP este día. Aquí el report ni Marifita Mayo.
Estaba pa na Barrio de Patalon si Rowena. Lejos man pero iatorga anda na covered court del Barrio Sinunuk para poder saka con el 2,000 de peso ayuda desde el programa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita del Department of Social Welfare and Development. Asugun kun Rowena, yan pasensya ele anda na payout siendo grande ayuda ya para na su familia el 2,000 de peso kaya recibi ele. Un pescador según el de su esposo y hindi bastante el de encontrada para mantener di la familia. El compra según ele arroz con sen kaya recibi ele. Si aguanta kay necesita, pati grande también ayuda ma'am. Pwede ka natin ayuda. Ya recibe también con el ayuda de 2,000 de peso si Juliet, un residente de Recodo. Pero para hindi según queda de balenada el su hora mientras taman pila ele na payout, tasigi también ele vende mga biskuit y agua. Na karestiya del vida, maskin cosa-cosa lang según ele ta vende, basta legal lang. Su esposo es un empleado del un fábrica, pero tiene vesta kada según no hay operación el fábrica, onde trabaja y te descansa también el di ila encontrada. Por eso también yawat yalang ele vende cosa-cosa. Según 2,000 de peso ayuda recibi ele ay kumpra ele arroz y aumenta su kapital na disudyutay negosyo. Kailangan ko talaga po makapagtapos yung mga anak ko, kaya double time po ako. Nagla-line talaga po ako. Kahit nag-line ako, tapos sabi ko sa kanila, balikan ko po ang line ko ha, benta muna po ako. Opo, lungko pasensya na po kayo, maintindihan nyo sana ako. Kailangan ko talagang magkayod. Ngayon po, pag-uwi ng bahay, may magtawag na naman sa akin, nagbenta ng bulad or isda. Kahit ano po, binibenta ko mga gulay, nilalago ko po yan lahat. Minsan din may PC, mga ibon, kahit ano po. El congresista del Distrito 1, Kat Chua, amo él ya hace el esfuerzo para poder queda posible payout. Asugun kun Chua, ya PDL na DSWD para pone fondo para naakap de mga beneficiario. Si Chua y habla tiene más de 1,300 mga beneficiario del ayuda día, incluido ya Kanda Rowena y Juliet. Y habla si Chua mga beneficiario estaba pa na mga barrio desde Limpapa hasta Calarian. Asugun kun Chua, como cosa elia promete cuando taman kampanya lang pa ele, ay precura ele lleva mga ayuda del gobierno nacional na Distrito 1 y ahora ta continua ele hace con Tamira según ele el situación del mga pobre familia, por eso quiere ele que más que pakimodo, dale alivio na di la situación por medio del mga programa del gobierno nacional, uno ya AKAP. Taas sa'yo todo manera ta-atrakat kita na diferente mga ahensya para pwede kita saka mas mucho asistensya, ayuda para na di aton distrito. So, ara tapidigad iyo gracias con el DSWD, especially con Secretary Gatchalian na nuay gad ele tamen deha con el di aton distrito in terms of the ayuda. Si cheneman kita ko sa necesita, bien paspas gad da asisti ko naton. Itamen con el DSWD data asisti día para buenamente el de aton payout día. Mientras tanto, y habla si Chua, mañana, Septiembre 20, otro grupo también del mga residentes del Distrito 1, el ay recibí con el ayuda. Tali también sila na más de 1,500 mga beneficiario. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Por medio del Plate Registration Management Information System, na implementa el Land Transportation Office o LTO tiempo, aquellos mga nuevo ta compra vehikulo con 4 ruedas o motorsiklo, el puede asigun sa kainsigidas nila mga plaka. Kaya asigun available na mga dealers hindi igual del antes para ver pakay el LTO amo taman issue. Asigun ko el jefe del Transportation Regulation del LTO, Noel Noche. Si Noche habla el LTO amo ya lang taase el ORECR para si bira el dealer o bira na dealer sila dayon el man issue con el plaka. 2 semana pa lang asigun niya prinsipya el implementasyon de este programa na syudad. Sí, tiene ese talagang magita premise Plate Registration Management Information System. Ese si compra to new vehicle, especially 4 wheels and motorcycle, sige pwede ito sa kadayon el plate dito yun na
mga dealers. Antes, el LTO tan issue. Pero ara, el dealers ya. El pulis nakabakuhiko ng mga bihikulo taman illegal parking alina Pueblo. El personajes del Station 11 el compact asignaw na lugar asa alina tiangke publiko. El taman parking ali parte mga truck o mga tienda pero por korto tiempo lang kay si kaba sila deskarga nila o mga gamit tamanda kanila sali para hindi sila sagana mga bihikulo. El mga hindi takre kunal pulis taman towing sila kunesti. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller na natin. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Next window na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año.
Mga posible efecto de la niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de acrisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El DSWD reconoce mga-antes 4-piece beneficiaries ken yetchene mga-alivio na vida. Akil report di Marites Espartero. 4 magafamilya y magabata miyembro del 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na rehiyon, el kunkenye reconoce el Department of Social Welfare and Development o DSWD como magahuwarang Pantawid Pamilya y Exemplary Child. Kada anyo asigon ko na sa takundusi, asigon ko na Assistant Regional Director for Operation na DSWD, Maria Socorro Macaso. Asigon kun makaso, para kwalifika el un familia na huwarang Pantawid Pamilya, debe na level 3 estos asegun, quiere decir, bueno ya el estado de ila na vida por medio na ayuda del gobierno. Por causa según tiene este kategoría, tasigi antes con estos puede mandaman exit na programa, debe pasa estos na se llama survival, subsistence y rehabilitated. Por eso el 4 magafamilya desde Zamboanga del Sur, del Norte, Sibugay y Ciudad, puede man exit na programa, kaya puede estos dale buen ejemplo na otro el beneficio ta dale el programa por peace. Semejante también na 4 magabata kung kanya reconoce na de estos buen performance na eskwela como magamiyembro del por peace. For the huwarang, at least level 3 na sila. So meaning to say, if we categorize them as level 3, medyo angat na sila sa buhay because for Pantawid, we categorize our families into 3 bago sila mag-exit sa program. We have the survival, subsistence, and ready, rehabilitated already. So itong ating mga families from 4 of our provinces, including Zamboanga City, are considered self-sufficient already. Meaning to say, they can send on their own. That's why for next year, they will be exiting from the program. Na ibig sabihin, as far as health, nutrition, and education is concerned, okay na sila. El 4 magahuwarang familia amo el familia Guevara de Aquina Ciudad, familia Dalde na Labason sa Zamboanga del Norte, familia Sugayno de Zamboanga del Sur, y el familia Jamil de Olutanga, Zamboanga, Sibugay. El quien gana como amo el huwarang familia 2025. Unsa mabangingi el familia Damil alegre sila na ayuda del porpis ya pwede gradual dila mag-anak na kolehiyo iya pwede saka magabuen kurso. Un agar-agar sembrador el familia Jamil pero noy asegun sila mandos pensamiento usa na buen manera el cosa ta ayuda kanila el gobyerno. Dila mag-anak un licensed criminology, civil engineer, first year college na nursing y uno na senior high.
Unang-una po, kahit mahirap kami, nagsakripisyo kami para sa aming mga anak na makapagtapos sila sa pag-aaral. Sa awa kay Allah, na dalawa na ang nakatapos sa akin, BS Islamic, License Criminology, at saka yung isa test the graduate, and then ito soon to be civil engineer, yung isa first year college nursing, at saka youngest ko senior high grade 11. Oo, dahil sa programang Pantawid Pamilya. Kailangan todo suporta tayo sa ating mga anak. Kahit ano pang hirap, kailangan gawin namin sa plan namin mga magulang. Kahit mahirap lang kami, pero pinapaaral namin lahat ng mga anak namin. Para kung Antes Regional Exemplary Child 2015, Tiffany Guevara, Kenya gradua cum laude na kurso de edukasyon na Western Mindanao State University o WIMSU del mas reciente. Taman encourage sila na otro baga miyembro no mas man kontento na pobreza at yan pa siyempre esperanza na vida por medio na ayuda del programa del Poor Peace. El Mio Pagka-Exemplary Child 2015 is paved the way for my future to become a reality because el poverty kasi ara no deep-seated illness ya ele hindi ele perde na di aton community, but because of Poor Peace, because of Pantawid Pamilyang Pilipino program, especially the DSWD, no tadali kita hope na mga bata, na mga pamilya na hindi kita pirmi lang, alya lang kita na pobresa. Tiyan pa rin kita pag-asa or hope na tamira el uno es el programa del Poor Peace. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mas de 200 mga miyembro del Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace na entero rehiyon el taman monitor este tiempo acerca que envuelto estos na se llama cash card pawning o aquel ta empeña di ilamaga cash card. Asiguro for Peace Regional Program Coordinator Rodeliza Atuy. Asigun con ele el gran tadali kanila na cash card ayuda del gobierno para na un familia para ayuda ng mga necesidades. Por eso tiene asigun mga local government units tiene resolution para ayuda corrigir con este problema para pinalisa se llama loan sharks o taman prestamo. Por eso hindi asigun ta falta dali konseho al DSWD o al di ilang mga beneficiaryo. Usually kasi ang reason is nagipit. No, so may first step natin saka may ginagawa yung mga grievance officer yun, kinakausap sila. So may mga na-call na yung attention at nag-promise na hindi na uulitin. Pero still hindi namin siya control. Kaya nga we are kanang calling all our local government units to help us if meron man idulog nila sa Pantawid office para matulungan natin. And sa mga beneficiaries talaga, ma'am, yung gusto natin na maintindihan nila yung value ng cash cards. Tulong yun ng gobyerno eh. If they feel na kailangan nila ng pera, if they feel kailangan nila assistance, lapit lang sila, may CIU, may other agencies na makatulong sa mga financial needs nila. Huwag i-phone yung cash cards. LPDEA o Philippine Drug Enforcement Agency aresta un persona na un bypass operation at tumaga. Nakil report di Emil Tuban. PDEA aresta con un persona con alegaw shabu durante el bypass operation alina barangay Tumaga ayer mediodía. El personal del Philippine Drug Enforcement Agency junto con el policía conducí bypass operation alina Sun Street na Sonpay barangay Tumaga resulta del arresto de Sinico Gaganting, 31 años de alina lugar. Con él le confiscal 2 paquetes de alegaw shabu, tiene pesadez de 12 gramos y tal valor na 15,000 pesos. Con este arrestado persona libal operativa para alina Dila Headquarters na Upper Calarian para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 2 vehikulo yaman banggaan alina kulyanan anoche. Akore igual direksyon este un avanza y na atrás de suyo el un Toyota Altis. Cuando liga na lugar yaman slow down este un avanza y quiere este vira na otulaw del camino. Y de repente man bangga con este el Altis na detrás. El 2 vehikulo ya tiene mga destrozo y el bajo destos na station 4 Kulyanan. El mga chauffeur o con el mismo mga chauffeur ya pare conocí el police como si Mark Anthony Saavedra y el barangay kapitan de Kulyanan y el chauffeur del Toyota Altis si Alan Perpetua de Barangay Giwan. Mientras tanto, 14 también mga se llama would-be victims de human trafficking. Ella pa naman rescue el personajes de la autoridad alina Sanga-Sanga Airport Tawi-Tawi.
kung operasyon niya ASEL Interagency Coordination Group o Task Force, junto con mga ahensya como el Council Against Trafficking. 12 mga biktima mga mujer y 2 de ila hombre. Mayoría estaba na Luzon y Visayas. Yaliga aquí na syudad el mga oficiales del Grab Philippines sa Syria para celebrar con el primer año aniversario de ila na syudad. Desde el ya pasa año, cuando man launch el Grab Trike aquí na syudad, donde mga tricycle na syudad ya adopta el silyama sistema de transportasyon. Del pasado año, total de 40 tricycle lang en la ciudad el registrado na Grab, pero ahora ya alcanza na 260 tricycle. El presidente del Reda Toda Association, Hermogenes Awit, habla mas mucho y ahora mga operador del tricycle na ciudad registrado na Grab. Buong akala namin, hindi ito pumatok sa Zamboanga. Pero nung tanong na kami, ano ba ang makukuha natin dyan sa Grab? Unang-una, habang namasada ka, kung dati hanap mo ng pasahero sa kalsada sa mga malls, dito mayroon kang katulong. Si Grab, dahil sa modern technology, naghahanap din siya ng pasahero para sa'yo kung buksan mo yung apps mo. So, kung hindi ka pa maka-pick up sa lansangan, sa kalsada, biglang tumunog yung cellphone mo, ibig sabihin natulungan ka na ni Grab. Buenas noches, takil de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Afectado el ciudad anoche con el mal efecto del localized thunderstorms, mientras este tiempo tabira el efecto del habagat que posible leva el fuerte ulan efecto del habagat. El causa según este mga avenida durante el mga fuerte ulan. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na yun. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Na mas temprano entrevista del Dateline Zamboanga, el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas asegura que bastante el supply de comida y otras necesidades en tal caso tiene familia el evacuar a tiempo de emergencia, como quema man o avenida y otro más. Quiere decir, tali na di la bodega, mga arroz, comida idlatao y otro más, mientras el otro el otro que firme tamira falta entrega con el mga biktima ng evacuation centers. Bueno que bastante el supply, siendo no pwede kita asegura el mga suceso na syudad. Ahora sigue dito sa el bandazo del ulan por causa ng mal tiempo, donde grande avenida taabahan na Rio, rason ginda ng mga kasa del mga residentes el agua. Por eso necesita sila evacua. Igual, como cosa eso se de anoche na kuruan hasta pescueso el agua del una persona. Tali también el grande marihada na mar y fuerte viento razón para evacua también mga pamilya na kantoy mar. El pag-asa y habla cerca o acerca de la niña que posible experiencia pa el país este último quarter del año, por eso no debe quitar confianza con el tiempo. Tali también el Barangay Disaster Risk Reduction Management Council que sirve como first responders. Pero el City Social Welfare necesita entrar para ayudar, siendo mucho sila supply, comida, dali ng mga afektado pamilya. En tal caso, alarga pa el mga evacuees na evacuation center, tali también el regional office del DSWD, kaya también standby mga food packs. Por eso mga vivientes de aton no lang esperanza que firme tali el gobierno quien tadali ayuda, siendo temporario solamente. Mga ayuda tadali por causa con el calamidad, pero necesita también el mga afektado familia, kasi mga manera para busca manera o la vida y procura bira na dila antes mga residensya.
Si el lugar donde magkakasabihan delicado, mejor transferir a otro lugar para lejos ng mga trahedya y posible muerte. El mga lugar firme taman avenida cada vez fuerte ulan, debe esta firme vigilante. Ito observa el tiempo que necesita evacua que claro pa, iabahaw ya poco o taabahaya poco el agua, pabor evacua y no más espera pa llegar la noche. Tormento llega el ayuda si mucha gente, residentes tapidiman rescue. Necesita como residente hace también responsabilidad para evacuar temprano. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang. Para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Septiembre 19, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.